Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas. Realmente para nosotros en la Universidad de Flores es un gusto, un placer tenerlos acá. Yo formo parte del equipo docente de la carrera de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico de la cátedra, y estoy dando la cátedra de Psicopatología. Y bueno, estamos dentro de las propuestas de la universidad, estamos haciendo estas actividades de cierre de materias, por así decirlo, para apertura a la comunidad. Además que, como ya veremos más adelante, hablar de primeros auxilios psicológicos es hablar de algo que todos y todas nosotros tenemos que tener. Si nosotros necesitamos, dentro de las profesiones que ejercemos, dentro de nuestra vida cotidiana, con nuestros familiares, con todas las personas que nos acompañan, tener esta herramienta, entender más o menos de qué se trata, es lo que queremos como objetivo el día de hoy, ¿no? Es un taller introductorio, pero es un taller introductorio que procura dejarles como muy en claro cuáles son los pasos y también además les vamos a compartir algunos materiales que son la base de esto, algunos manuales de la OMS que son muy, muy claros en cómo se practica esta técnica, porque es una técnica, y algunos otros elementos que diferencian esto de la acción, por así decirlo, psicoterapéutica. Entonces, ya vamos a avanzar sobre esto. Les pido por favor que cualquier comentario me interrumpan, no escriban solamente en el chat porque no los veo, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta ahora? No, bueno, voy a ir admitiendo. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, estamos hablando de una primera ayuda. Esto va a ser fundamental, ¿no? Estamos hablando de una primera ayuda, de una intervención que se da en un momento concreto, es decir, minutos, por así decirlo, después de que ocurre el incidente o en el momento en que está ocurriendo el incidente. Cuando estamos hablando de incidente, estamos hablando, por ejemplo, de una emergencia, ¿no? Que conceptualmente es una solución de la continuidad de la vida. ¿Qué significa? Que es como una herida en la vida. Es algo que rompe la continuidad de lo que nos está pasando. Y en una situación de emergencia, todas las defensas personales y todos los recursos que están a nuestro alrededor, por un instante, desaparecen. Y en ese instante es que nosotros intervenimos. Esto es lo que moviliza la acción reparadora de los órganos de seguridad, es lo que moviliza la acción reparadora de los bomberos, del personal de asistencia de socorristas, del personal de emergencia en general y de los interventores en psicología de intervención de emergencia. Podemos decir, podemos pensar que esto es parte de lo que llamaríamos psicología de la emergencia. Estamos trabajando en ese ambiente, pero vamos a tener que definir dentro de las competencias, y eso parte de la ley argentina nos lo dice, bueno, hay competencias que son propias de los psicólogos y de las psicólogas. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, no estamos hablando de una técnica de intervención de un psicólogo o una psicóloga, estamos hablando de una herramienta, cómo reparar una pequeña herida en la piel o una escoriación, o cómo brindar primeros auxilios literalmente, asistencias para luego continuar en el sistema para que la persona pueda avanzar un poco más. En esencia es apoyar a nuestros semejantes. Fundamentalmente es esto. Apoyar a nuestros semejantes en esas situaciones que llamamos situaciones de crisis. Ya veremos un poco qué es esto de las situaciones de crisis, cómo funcionan, qué es lo que ocurre, por qué nos pasa lo que nos pasa en esa condición. ¿Bien? Una pausa para admitir más personas. Muy bien. Lo que tenemos que entender es que la primera ayuda es una alternativa, aparece como una alternativa ante tres condiciones puntuales. Uno es que es una intervención muy breve, muy concreta, aparece y es necesaria bueno, con el advenir del desarrollo de las sociedades, con el advenir del desarrollo de las ciudades, por ejemplo. Bueno, hoy llueve en Neuquén, pero llueve de tal forma que un río, bueno, se desborda, que algún rayo cae donde tiene que caer, donde caía naturalmente, pero donde caía naturalmente hace siglos,
no es donde es el mismo lugar, pero no están las mismas condiciones. Es decir, nuestros desarrollos urbanos, nuestros desarrollos sociales han hecho que estemos en situaciones de vulnerabilidad, de mayor no vulnerabilidad ante los desastres naturales y los desastres que son desastres en tanto que afectan a la vida de los seres humanos, pero si en esas condiciones naturales no existiese un pueblo, no habría ningún desastre en la caída de un rayo. ¿Okay? Lo que lo hace complejo es precisamente eso. Pero también nuestra vida cotidiana nos hace encontrarnos en situaciones de riesgo. Algunos expertos dirán que siempre estamos en situaciones de riesgo y siempre somos personas vulnerables, ¿no? Van a decir, bueno, hay unas vulnerabilidades sociales, tenemos, por ejemplo, somos vulnerables al robo, somos vulnerables a la violencia social que se da diariamente, pero también somos vulnerables a otras cosas, como por ejemplo, a variaciones en nuestras condiciones de salud, no somos personas eternas ni perfectas, así que nos va a ocurrir. Así que esta intervención, y eso va a ser bien claro, que quede muy claro, por favor, no es una intervención profesional, es una intervención que hacemos nosotros y nosotras que somos ciudadanos comunes que intervenimos y que estamos tratando de dar atención. Y hay una gran diferencia con dos procesos, y eso lo digo claro para los que son estudiantes de psicología, que son el debriefing y el apoyo psicosocial. El apoyo psicosocial es un equipo interdisciplinario que por lo general está a la luz o amparado por una organización como la Cruz Roja o como el Sistema Nacional de Salud y Intervención, que se instala en un lugar y que brinda una atención por un periodo de aproximadamente 90 días. Bien. Y hay personas dedicadas dentro de la labor de restauración de las condiciones de orientar a las personas para que estas restauraciones, que pueden ser desde la reunificación familiar hasta la restitución de derechos como, por ejemplo, tener la DNI o cédula de identidad o identificación. En el caso del debriefing, ya vamos a ver, estamos hablando de un procedimiento que se hace también como intervención, pero que suele tener la reunión de personas y esta reunión de personas están en una descarga emocional por lo menos 1, 2 o 3 horas. Y se puede dar en varias oportunidades y debe estar guiado por un psicólogo. Entonces, va a ser importante esto, ¿no? No, cuando alguien les diga, bueno, vamos a dar apoyo psicosocial, es una cosa distinta. Estamos hablando de una intervención sistemática durante un tiempo concreto, suele ser 90 días, y esa intervención se da con voluntarios, con personal profesional, pero dentro de un entramado de organizaciones. Cuando hablamos de debriefing, estamos hablando de un psicólogo o psicóloga o psiquiatra o profesional de la salud mental o técnico terapéutico, que lo hay en otros países, que está capacitado para generar una catarsis, que es una descarga emocional controlada para tratar de compensar el advenir, la aparición de sentimientos postraumáticos, elementos postraumáticos o traumáticos, porque, y esto luego lo vamos a ver, no todas las cosas que nos ocurren son no, nos traumatizan, son potencialmente traumatizables, nos generan traumas en un caso o en otro, depende de nuestras vidas. Pero eso lo vamos a ver. Bien, entonces queda claro que nosotros no estamos haciendo psicoterapia. No estamos haciendo psicoterapia breve y no estamos haciendo psicología. Estamos haciendo primeros auxilios psicológicos. En resumen, estamos acompañando en los primeros momentos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Cuánto dura nuestra intervención? Nuestra intervención dura un pequeño instante. No más de 1 hora, quizá un poco más, depende de las condiciones, ya vamos a ver de los casos, pero no es más que eso, no es más que eso. Pero también es muchísimo lo que podemos hacer en ese momento. Bien. Antes de hacer la intervención y antes de continuar, bueno, les pregunto cómo están, si alguna pregunta hasta ahora, alguna cosa que decir, alguien que esté pendiente de ingresar, ya somos 66 personas, hay 108 personas inscritas. Florencia. Buenas tardes, profe, y a los compañeros y compañeras que están. Bueno, ahí me comentaba una colega amiga que quería entrar y necesitaba que lo acepte. Pero aparte de eso, le quería hacer una consulta. Usted mencionó de una ley argentina al principio
donde mencionó que un profesional, en este caso la psicóloga o psicólogo, es quien debe intervenir en estas situaciones, ¿no?, de emergencia. ¿Qué ley sería esa, profe? Bien. Existe yo te lo voy a buscar, luego de todos modos te lo doy como material de apoyo, pero primero la ley de salud mental lo obliga a ciertas cosas, pero también están los decretos y formulaciones de los colegios de psicólogos, ¿eh? Que van a plantear una cosa que se llama las competencias propias de las profesiones. En Argentina, cada profesión por cada colegio tiene un número de competencias propias. Bien. Y retomo lo que me planteaste, Florencia. Nosotros podemos hacer primeros auxilios psicológicos. Lo que no podemos hacer es debriefing. Lo que no podemos hacer nosotros es psicoterapia breve. Bueno, digo nosotros porque me coloco en su postura, ¿no? En su posición de acompañantes terapéuticos, de bomberos, de enfermeras, de amas de casa, de maestras, de docentes. Ahora acá tenemos gente de todos lugares. ¿Okay? Es más, nosotros podemos ser un primer eslabón para que la persona vaya a un acompañamiento terapéutico profesional. Eso sí puede pasar. Y ocurre muchísimas veces, lo que son acompañantes lo saben, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces no me han mirado y nos han dicho, y profe, cómo me gustaría que esta persona que estoy acompañando también viera psicoterapia, ¿no? Que hubiese psicoterapia. Pero bueno, esas son las cosas con las que en nuestra tarea cotidiana nos enfrentamos. Ludmila, compañeros. Profe, lo que decía Florencia, esa ley es la Ley de Ejercicio Profesional de Psicología y está enmarcado también en el Manual de Ética del Colegio Profesional de Psicólogos. Sí, por eso te digo, esos materiales yo se los voy a compartir. Pero tiene hay 23 competencias específicas. De hecho, hubo todo un trabajo, toda una discusión sobre esto en el caso de la aparición de las nuevas tendencias, como por ejemplo el coaching, ¿no? El coach también trabaja con personas, también orienta. Entonces, bueno, hay toda una discusión hoy día sobre eso, ¿no? Sobre esto de las competencias propias de. Pero además es una discusión que viene desde el año 60, por allá, donde los psiquiatras también aludían que sus competencias propias eran la psicoterapia, ¿okay? Empiezan a aparecer las escuelas por allá, desde los años 40 hasta acá, y con ciertas modificaciones de psicología en la Argentina, con esta discusión de qué es lo que es propio para los psicólogos y qué es lo que es propio para los psiquiatras. Más adelante aparecerá, bueno, qué es lo que es propio para los acompañantes terapéuticos, qué es lo que es propio para los coaches. Eso va a empezar a aparecer, pero eso es parte bueno, de que nos estamos desarrollando, nos estamos haciendo más pragmáticos, nos estamos haciendo más eficientes, esperamos, ¿no? Como sociedad. Así que bueno, la verdad que yo me quedo muy contento, primero con la participación y con el interés, porque mientras más personas sepan administrar primeros auxilios psicológicos, wow, la verdad que lo que se ha planteado es que las personas que reciben primeros auxilios psicológicos en el momento adecuado tienen menor posibilidad de generar otros tipos de traumas o instalarse algunos traumas como el síndrome de estrés postraumático. No quiere decir que la vivencia no sea tan traumatizante que lo genere, pero también es un paliativo, un elemento que compensa. Bien. María Cecilia. Y luego hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón que no prendo la cámara, pero si no, no anda internet. Una pregunta, capaz que lo dijo y yo no escuché. Es una intervención la nuestra ante una situación de crisis, ¿no? Una primera intervención. Esas situaciones de crisis puede ser, creo que igual ya lo había dicho en la clase anterior, pero puede ser un ataque de pánico. Sí, vamos a avanzar. Me estás comiendo el camino, pero ya te lo voy a decir. No te preocupes. Sí, perdón. Sí, María Cecilia, la respuesta es sí. Y qué bueno tu interés, de verdad. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿les parece? Por favor, recuerden, me interrumpen. Y quienes están tratando de ingresar, por favor, que hagan el intento nuevamente para que me aparezca el letrero de intenta ingresar, por favor. Bueno, antes de hacer intervención en primer auxilio psicológico, nosotros tenemos, bueno, además de capacitarnos, que es lo que estamos haciendo acá, que va a ser fundamental, darle acceso a una persona. ¿Ya? Es que nosotros tenemos en este antes que capacitarnos, ¿no? Porque en esencia, bueno, tenemos que darnos cuenta de quiénes pueden dar
primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Quiénes pueden? Bueno, los docentes, personal que atiende emergencias, todos los padres. Ahí estamos hablando desde el sistema de brigadas de voluntarios de protección y defensa civil del mundo, los scouts, los que estén ahí haciendo intervención en alguna emergencia, hasta, por supuesto, el personal profesional de bomberos, el personal voluntario y profesional de bomberos, en fin, todo lo que están haciendo. Y todo el sistema de intervención intermedia prehospitalaria. Luego, por supuesto, los operadores de justicia. Estamos hablando desde los abogados y abogadas, les cuento, fiscales, personas que están ahí atendiendo a las personas con las que están trabajando, estas personas que tienen que defender o abogar por ellos, hasta, bueno, policías y todo el sistema completo. Y los operadores de salud, que somos todos aquellos que estamos en el sistema de salud, ¿no? Acompañantes terapéuticos, auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos, médicas, en fin, todas esas personas. Y por supuesto, lo que a mí más me gusta, vecinos y vecinas responsables y solidarios y solidarias, ¿no? Si cualquier persona, de verdad, que tenga la capacitación. Y eso va a ser fundamental, ¿ok? A veces por la intervención que hacemos podemos causar más daño o podemos meternos en un lío tremendo. Va a ser importante seguir estos pasos que vamos a ver el día de hoy. Sigo admitiendo personas. Bien, entonces, seguimos. ¿Quiénes pueden recibir esto, no? ¿Quiénes van a recibir? Entonces acá, por eso te decía, María, que te estabas adelantando, gracias de todo modo. Tenemos lesionados y lesionadas de accidentes, personas en circunstancia de tránsito. Entonces aquí viene esto de vecinos y vecinas. Yo puedo estar por la autovía, por la autopista, por la ruta, por la carretera, y encontrarme que, bueno, hay un accidente. Y que es una madre con unos niños lesionados o una persona que se quedó dormida y se volteó. Bueno, esa persona hay que darle intervención en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Personas en situación de crisis de pánico, sí, por supuesto. Una persona que nos llama, que nos dice, yo he tenido pacientes que me han llamado y me han dicho, estoy en situación de pánico, no sé qué hacer, Sergio, por favor. Sobre todo aquellos pacientes con los que estoy trabajando, depresiones ansiosas o ansiedad generalizada o crónica. Porque además estamos hablando de un momento muy puntual. Estos son incidentes críticos, no son incidentes crónicos. Pero bueno, hay personas que hacen crisis de pánico. Todos podemos hacer crisis de pánico en dos circunstancias que son las más comunes. Uno, cuando por alguna razón, perdemos la capacidad de conocer, o sea, nos aislamos de lo que estamos viendo, nuestra información sobre la situación nos supera, cuando las emociones nos superan porque no sabemos qué hay que hacer, ¿no? Lo que hago frente a una situación, me pasó muchas veces hacer intervención en el hospital universitario cuando estaba haciendo la pasantía, que a una persona le da un diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasa con eso, no? Esa situación de crisis. Un familiar de una persona que ustedes están acompañando que se da cuenta que el oxímetro está bajando y que marca 70, pero que el oxímetro puede estar mal. ¿Okay? Que usted se está dando cuenta que está respirando bien, pero que el aparatito se dañó. Bueno, ahí se puede dar una crisis. Estamos hablando de personas encamadas, personas que están en las casas y que ustedes están cuidando. Y esta persona entra en crisis porque dice, bueno, va a morir. Eso también puede pasar. Entonces ahí hablamos de personas alteradas o conmocionadas, personas que han sido robadas o que han tenido intentos de robo. Recuerden que las vivencias emocionales nuestras, bueno, nos cargan la vida, nos van catequizando, incorporando emociones y las vamos almacenando, ¿no? Ya lo vimos de todos modos con el equipo, con los grupos de acompañamiento terapéutico, los estudiantes de psicología, cómo opera eso, ¿no? Cómo opera esto de la emoción que va dando asiento en diferentes lugares y hace síntomas en el otro, en mi mente, por así decirlo, en el pensamiento y en el cuerpo. Depende de los factores de personalidad de cada quien, ¿no? Pero hace síntomas. Y se sabe que los primeros auxilios psicológicos ayudan a que estos síntomas puedan de alguna forma ser canalizados de manera temprana. Porque las primeras ideas de vulnerabilidad, cuando nos roban, por ejemplo, están allí. Esa sensación de me siento vulnerable, me podrán robar en cualquier lugar, en el colectivo, en el autobús, en el lugar en el que estoy, me puede pasar esto y bueno, en cualquier momento nos puede pasar. Entonces, bueno, y personas, bueno, con conductas de riesgo y daño. Podemos conseguir personas que capaz están en una situación que les supera una de lo que pidieron y bueno, están en crisis y viene la ideación suicida, pero como intento allí, o personas que están tan alcoholizadas que pueden causar daño a otras personas, también ahí podemos hacer. Y bueno, en violencia sexual, por supuesto. Violencia sexual. Y como ven, son
condiciones que superan a las personas. Hemos superado, superadas por estas situaciones. Y entonces en ese momento es que viene un buen vecino, viene una persona y nos da primeros auxilios psicológicos. Esto es como cuando yo me formaba en los bomberos y entonces nos presentaban un video y decía, yo sé RCP, quiero ayudar. Bueno, es algo así. En este caso es, yo sé primeros auxilios psicológicos, puedo ayudar. Es algo que le puedes decir a alguien que está al lado de la persona. O simplemente vas y lo haces. Pero para hacerlo, va a ser necesario recordar que, primero, es un apoyo práctico. Práctico es para una solución concreta. Es no invasivo. ¿Okay? Frente a una situación crítica determinada, es puntual, bien puntual. No es más nada. Usted no se convierte en el ángel guardián de esa persona. Usted es una persona ayudando a una persona. Desde la empatía, desde la cercanía, desde la proximidad. ¿Bien? Algunos aspectos de las personas que debemos respetar, y esto viene de los manuales de la OMS que les voy a compartir, y me pareció importantísimo copiárselo tal cual porque no tiene desperdicio. Y es, 1, seguridad. Hay que evitar que nuestras acciones provoquen mayor riesgo o daño a las personas. Puede pasar que me desespero porque está pasando algo, estoy ahí en la ruta, arranco y saco a la persona del auto y bueno, resulta que le hago más daño, ¿no? O la coloco en un lugar inadecuado, o de alguna forma hago un comentario que es, ¿sabes? Como, bueno, mira, no te preocupes, pero igual todos nos tenemos que morir, ¿no? Bueno, ya va, podemos causar daño queriendo ser simpáticos o simpáticas, ¿no? Entonces, asegurarnos hasta donde no sea posible de que los adultos y niños que estemos ayudando estén a salvo. Eso va a ser importante también. Vamos a verlo más adelante cómo se hace esto, pero fundamentalmente es, a ver, estoy interviniendo sobre esta persona, yo estoy a salvo, yo soy el criterio. Si estoy a salvo, a ver, no estoy en una autovía, no estoy en un lugar, estoy detrás de un auto, estoy fuera del incendio, estoy en una plaza segura, estoy en un lugar donde no me van a volver a robar a la persona, o no vienen los asesinos, o las personas que vienen a hacer daño, los delincuentes, o sea, ¿qué pasa allí? ¿Estoy en un auto bien, asegurado, bien, o estoy en otro sitio? Eso va a ser importante. O sea, vamos a usar nuestro propio criterio de protección. ¿Eso qué significa? Que no podemos perder el foco de lo que estamos haciendo. Estamos ayudando a una persona, pero nos estamos cuidando nosotros. Y de verdad, cuidado con la idea de que son héroes o heroínas. Somos personas ayudando a personas. ¿Bien? Dignidad. Cuando estamos con una persona, estamos con un igual. Una persona que es igual en dignidad y en derechos. Y somos diversos en lo cultural y en todos los otros aspectos. Pero somos iguales en dignidad y derechos. Entonces hay que tratar a la gente con respeto y bueno, con esto de las normas sociales y que todos lo sabemos. O no todos sabemos todo, pero podemos intuir que hay una buena forma de atender a las personas, siempre con dignidad. Derechos, bueno, asegurarse que la persona pueda acceder a la ayuda de forma justa y sin discriminaciones. Bueno, puede ser, sí. Entonces, tenemos que quedarnos hasta el momento en que vengan, en el caso de las lesiones físicas, una persona a atenderla, pero que sea adecuada. ¿Sí? Ayudar a la gente a reclamar sus derechos también puede ser una acción nuestra. Pero ya acá les digo que el manual también está dado para personas que intervienen en situaciones de desastre. Es un elemento bien concreto. Lo que acá nosotros vamos a hacer es que restituimos derechos. Entonces, bueno, viene un policía, viene una ambulancia, viene un personal médico. Esta persona va a ser entregada a ellos. Bueno, yo tengo que tomar nota de a quién le voy a dar la custodia de esta persona. Bien, tengo que estar ahí. Pero seguimos. Bien. ¿Qué no se debe hacer? Ya vimos que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué no se debe hacer? Primero, no sea deshonesto. Sea franco. No se asuma como Superman o Supergirl. No se crea que, bueno, mira, no te preocupes, aquí no pasa nada. No pasa. Y pasa tanto que debes estar ahí ayudando. Entonces, no es que no pasa nada. No te preocupes que lo tengo todo controlado. Que controlado lo vas a tener si está lloviendo sobre ti también. El rayo que cayó ahí le hizo daño a la persona. O el incidente social, la estampida de personas también te afectó a ti. Estamos en un concierto de Coldplay, en una de estas cosas, y entonces hay alguien que se cae, un niño que se pierde. Podemos estar interviniendo, una madre que se le perdió un niño. O sea, y ahí se nos ocurre decir, no pasa nada, ya lo vamos a conseguir. Tengamos cuidado con eso, ¿no? No sea faltamente empático o empática, es decir, la gente sabe también cuando esto es así. No invente cuentos, no diga, no, como decimos acá en Argentina, se dice acá, no chamulle, no invente cosas. No,
no sea charlatán. No es necesario que usted narre sus episodios personales. No es necesario, para nada. No es necesario. Lo necesario acá es, vamos a ver qué ocurre y cómo lo resolvemos. Básico, así. Por eso es un elemento, una intervención pragmática. Muy, muy puntual. Sea respetuoso y respetuosa de cada situación, si cada crisis es única. Puede ser que a usted se le hayan roto todos los huesos y todas las veces lo operaron y la terminaron llevando al hospital. Pero resulta ser que esa persona que se cayó, ese niño, esa persona, es su hueso y punto. Es su abuela que murió, es su hijo que se perdió, es el accidente. Bueno, una persona que nunca en su vida ha tenido una colisión de vehículo, lo tiene en ese momento. O sea, no subestime eso, sea bien respetuoso con esto. Y no ninguna de las situaciones. Bien. Antes de esto, y les digo, bueno, nosotros tenemos para hacer esto, tratar de conocer más o menos los servicios y los lugares de atención en los que estamos. En este caso, es bien interesante porque nosotros también podemos hacerlo a través de estos aparatos, ¿no? Podemos tener Google, podemos tener servicios de asistencia, botones de alarma, botones de pánico. Es una ventaja. Entonces, les invito, bueno, que revisen, a que tengan también claro cuáles son los números de emergencia, los sistemas en los cuales se pueden apoyar. ¿Qué pasa? Y piénsenlo, quiero que piensen en esta tarde, esta noche, ¿qué pasa si yo voy caminando y entonces voy a la parada del colectivo, del autobús, y me consigo una muchacha que ha sido atacada por unos violadores? O que la golpearon y salió corriendo de su casa. ¿Qué hago allí? Tengo el número de la comisaría cercana, tengo la aplicación para saber qué puedo hacer. En fin, piensen un poco en eso, porque bueno, ya que estamos tratando de brindar ayuda y de correr a auxiliar a las personas, cuando otras personas lo que hacen es huir, pues entonces tenemos que tener nuestras herramientas. Y nuestra herramienta es la información y la contención que vamos a hacer. Esas son nuestras herramientas. Bien. Y antes de entrar, vuelvo a decirles, hay que cuidarse. Ustedes son la medida de la seguridad. Entonces hay que cuidar su seguridad personal física. Sí, física. Y bueno, que sea ya una tontería, una redundancia. Estoy bien acá, este lugar es seguro para mí. Esta situación no me pone en riesgo psicológico, personal. No, si soy la única persona no me puedo ir, porque recordemos que hay una cosa que se llama abandono de persona. Ahí sí, porque usted se bajó del auto y se acercó. Si no puede hacerlo, párese atrás, coloque las balizas, las luces de emergencia, llame a alguien y quédese allí. O siga, pero llame a algo para asistir. Lo lógico es que usted se detenga para ayudar. Pero bueno, evite ponerse en riesgo. Haga lugar y distancia, es decir, ubique el lugar en el que está y haga distancia. Si usted considera, por ejemplo, en casos de personas muy ebrias, en casos de personas bajo la influencia del alcohol, en caso de personas con situaciones o crisis mentales, algún tipo de situación de drogomanía, manía, hipomanías, en fin, hay que tener cuidado. Prevención de lesiones siempre, evite que le pase algo. He visto personas tratando de colaborar con otros que se dañan el cuerpo, se dañan a sí mismos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Y por favor, no se involucre excesivamente. Esto le pasa muchísimo al personal encargado de hacer cumplir la ley. El personal operador de justicia o como a la policía, por ejemplo, en este caso, entre otros. He visto abogados, abogadas y policías que cuando están atendiendo casos, por ejemplo, de violencia de género, cuando encuentran a la persona allí, entonces van a la detención del otro o se terminan vinculando, dando el teléfono, llámame cualquier cosa si vuelve a aparecer, tú que eres una persona tan linda, o ten cuidado con esto, mira qué bruto, mira lo que pasó. Bueno, evite involucrarse excesivamente. Usted interviene y usted se retira. Pero se retira cuando vienen las fuerzas competentes. Usted es policía, bueno, usted interviene, lo lleva al médico y hace la denuncia como tiene que hacer. Usted tiene que hacer la denuncia. Usted es médico, médica, pues entonces hace lo mismo. Pero no le da su número de teléfono para que en algún momento puedan conversar sobre el asunto. ¿Bien? Tenga mucho cuidado sobre eso. Durante. Antes de ir al durante, dejo de compartir y les pregunto. Si hay alguna pregunta, ya admito a las personas que están por ahí. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Graciela Valeria. Hola, profe. Buenas tardes. Mi pregunta era cuando en una parte decía que no hay que
no hay que dar la ayuda si, o sea, si no la requiere, ¿no? Ahí en una de las láminas. ¿Y cómo saber? Porque en un estado de crisis, por ahí no quiere recibir la ayuda, pero es necesario. Claro, lo que no podemos hacer es obligarla a ayuda. Yo puedo, pongamos una persona que está en crisis, una situación que está ahí, bueno, usted está obligada a denunciar, a llamar a la policía, a dar asistencia, eso sí. Si no, eso recordemos que es abandono de persona. ¿Okay? Es mejor que usted haga la llamada y se quede cerca si tiene la posibilidad de estar cerca y usted está bien, y esperar a que venga y entonces notificar, mira, yo llegué, estaba caminando, esta muchacha estaba acá, se cayó, no quiere recibir asistencia, aquí está. Es lo mejor que podemos hacer. Siempre, si nos cuidamos entre todos, pues la vida será mejor, ¿no? Pero es precisamente eso, tener cuidado de eso. La civilización ocurre y aparece cuando nos empezamos a cuidar. Pero sí, eso es muy claro, sobre todo en estos sistemas que tenemos en los cuales, bueno, la gente dice, no te preocupes, va a venir el examen, o cualquier persona aparece, el sistema de salud interviene, y no es tan cierto. O déjame con mi problema. Bueno, ahí yo les diría, bueno, no queda mal hacer la notificación en el caso de esto. Recordemos que son situaciones de crisis, ¿verdad? Las situaciones de crisis. Y vamos a ver más adelante cuál es la intervención. Vamos a ver la intervención. O sea, te voy a preguntar, ¿necesitas ayuda? ¿Puedo colaborar en algo? En fin. Y dice que no. Bueno, si yo identifico que hay una situación muy grave, notifico a las autoridades. Eso va a ser lo más importante. Bien. Débora, por nada, gracias por tu pregunta. Débora, ¿estás por ahí? ¿Quién más iba a hacer una pregunta? Débora Ávila y Roxana Crespo. Sí. A ver. Mi consulta era más o menos, creo que sería entonces la misma condición de una persona, por ejemplo, cuando se encuentra en una situación como de ira, que hoy en día se ve mucho el tema de la violencia en la calle, que se sacan por distintas situaciones. ¿Cómo uno puede llegar a intervenir en una situación para poder tratar de tranquilizarla si está en esa situación, digamos? Sí. Puedes hacerlo desde la distancia, ya vamos a ver un poco esto, conversar un poco con las personas, vamos a ver la técnica, esta es la forma, ya le vamos a enseñar. Y hay que ver, siempre somos corresponsables de que las personas no se hagan lesiones, no se dañen a sí mismas y que no dañen a otros. De hecho, recuerden que en psicopatología nosotros les hemos dicho que los criterios de internación son precisamente eso, ¿no? Autolesiones o lesiones a otros. Esos son los criterios de internación, por lo menos en este caso. A ver, Roxana iba a preguntar algo. Bueno, más que una pregunta es el caso de ser testigo. Das el apoyo psicológico a una situación, me extrapolé en cuanto a rehenes, este tipo de cosas de violencia de género, que tú presencias esa situación. Entonces allí es donde es bastante complicado romper un vínculo específico en cuanto a no estar a favor o de parte de la víctima. Entonces eso también habría que, de una u otra forma, pensando en todo lo que hemos hecho con la psicología de la emergencia, digo hemos porque pues hemos trabajado bastante con esto en materia de bomberos, pero sí es interesante entonces de una u otra forma hacer algo como un manual o acciones de procedimiento para disminuir esa afinidad. No es tan sencillo desprenderse, como le pasa a muchos médicos, desprenderse de los pacientes, porque bueno, creas ese vínculo. Entonces, esta situación psicológica también podría crear ese vínculo que podría también convertirse en un problema, tanto para el auxiliador como para el auxiliado. Entonces, bueno, pensando en eso, pues quise hacer esta acotación. Sí, vamos a ver, ahí hay tres elementos que vamos a ver a lo largo del taller, ¿no? Pero si está el vínculo que se establece momentáneamente y que definitivamente me transforma.
sea, el otro me transforma en su presencia, en su ubicación, en su estar. Ya por estar me transformó. Bien. La situación también me resuena como personal, porque bueno, es una persona cuidando a una persona. Es decir, yo puedo estar atendiendo a una persona que se le acaba de morir un familiar y bueno, yo tengo familiares. Es inevitable que eso me genere a mí un sustito, ¿no? Eso tiene que ver con la empatía. Y la empatía, en cierto caso, también puede generar algo que vamos a ver más adelante, que se llama trauma vicario. Pero también está la responsabilidad social compartida. Es decir, yo también sé, muchas personas evitan, y esto es algo que va a estar en sus conciencias, en sus cosas, evitan participar de primeros auxilios psicológicos y darle primeros auxilios psicológicos o cualquier asistencia a una persona en la calle para no ser testigos de nada, ¿no? Cuando una mujer grita en la calle porque ha sido violada o porque está siendo atacada, la gente suele correr. Es lamentable, pero es así, ¿no? Entonces, yo les voy a decir algo. Eh, si bien estamos todos y todas comprometidos en esto, el amor se demuestra con hechos, ¿no? Y el amor al prójimo se demuestra con hechos. Y esos hechos pueden llevarnos a nosotros incluso a tener que declarar dentro de una comisaría o alguna cosa por algo, ¿no? No va a pasar, no va a pasar. Así que eso es para el consumo personal, es decir, cada quien dentro de su espacio dirá hasta dónde puede. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque de repente yo estoy interviniendo en una persona que acaba de ser violada, la estoy dando asistencia, la estoy cubriendo, estoy esperando que venga la policía y la policía me va a pedir mis datos. Y otra cosa, yo le voy a pedir los datos a ese policía. ¿Okay? Yo se los voy a pedir. Porque bueno, aquí estamos, somos ciudadanos en funciones, tanto ellos en lo suyo como nosotros en lo nuestro. Bien. Entonces yo le voy a decir, bueno, por favor, el nombre del funcionario, quién es, por favor, qué comisaría es, a dónde la llevas, qué es lo que pasa. Y puede ocurrir que nos toque decir, ¿quieres que te acompañe hasta que llegue un familiar? Sí, bueno, está bien. Llamo a mis familiares, por supuesto, volvemos a la seguridad. Llamo a mis familiares. Hace poco me tocó, estando en la avenida Callao, un gritadera, una cosa, una muchacha le roban el celular. Y en su situación de crisis, estaba diciendo, no es posible. En el auto se bajó una persona del auto, en el auto iba adentro un niño e iba conduciendo una mujer. Y la que conducía el auto casi me arrolla, y cuando casi me arrolla, viene el tipo a ver cómo me ayuda y me quita, lo que hace es quitarme el celular. Entonces ya estaba en eso. Entonces fue, bueno, ¿estás bien físicamente? ¿Cómo te llamas? Ya vamos a ver cómo es la intervención. Le dije, ¿a dónde vas? No, yo voy a ver a mi novio que está a 2 cuadras. Y bueno, le dije, si, no, si te parece, te acompaño. Había una señora allí ayudándola también. Y yo dije, bueno, yo tengo que protegerme también como persona, ¿no? Yo le dije, como sabemos con son los temas que tenemos acá, el género y esto, y hay que cubrirse, la calle era como muy oscura, yo le dije, mire señora, usted me acompaña a acompañarla. Me dijo, sí, vamos. Entonces fuimos. Y ahí yo iba dando contención, conversando, diciéndole, pero nunca le dije, mire, yo soy psicólogo, aquí está mi número. ¿Okay? Aprovechar, tú sabes, tener clientes por ahí, ¿no? No, nada de eso. Entonces, cuidado con eso. Pero sí, nos puede pasar en cualquier momento. Y eso fueron unos primeros auxilios psicológicos. Y le dije, mira, deberías ir, si te golpeó el auto, deberías ir al médico, cualquier cosa, llámate al examen, aquí mismo está el hospital, puedes ir un momentito, yo te lo recomiendo, por supuesto. Porque a la persona no se queda con el tema de, me quitó el celular. Y sabemos lo que cuesta un celular, ¿no? Una fortuna. Entonces, bueno, doy 2 intervenciones y continúo. Débora Ávila, Emmanuel Rosales, están por ahí. Sí, profe. Débora, cuéntame. No te escucho. No, era esa que había preguntado. Es que tienes... Emmanuel, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas noches a todos. Yo te quería hacer una consulta. ¿Qué pasa en caso de que cometés uno de estos errores sin querer y después lo tenés que solucionar? ¿Cómo seguís? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cuál sería un método para establecer, volver atrás, sin causarle daño al auxiliado? Tendríamos que ver la causa concreta, qué es lo que hiciste, cómo le hiciste daño, o sea, pero bueno, siempre puedes pedir disculpas. ¿Okay? Siempre podemos pedir disculpas, siempre podemos, si somos empáticos, y la empatía es
entendernos iguales. Punto. ¿Ok? Pues entonces nosotros podemos decir, mira, es más, yo les digo, ustedes pueden decir, mira, ¿qué pasa si yo soy un turista en una ciudad y no sé nada? Lo que tengo es mi teléfono ahí con Google. Mira, no sé nada, no sé cómo ayudarte, pero te puedo dar soporte. No, listo. ¿Ok? Ahí vemos de todos modos, si tienes un ejemplo, luego más adelante fabrícalo y lo trabajamos un poco, ¿eh? Que puede ser. Por ejemplo, yo he visto muchos policías diciendo, mira, aquí está mi número. Cuando le daba clase de policía, decía, bueno, ¿y qué haces dándole el número a las muchachas que estás atendiendo? O sea, tanto mujer como hombre. Mujeres que se empatizan tanto que terminan golpeando al agresor y entonces se daña todo el procedimiento. ¿Sí? Termina saliendo la persona y empeoran la condición. Hay unas disculpas, no valen. Florencia. Ah, gracias, Florencia. Buenas tardes. Bueno, muy bien, voy a continuar en la presentación, si les parece. Muy bien. En el durante, que por lo que estamos acá, tenemos que mantener una escucha activa. ¿Qué es esto de la escucha activa? Bueno, este es un término que está casi que de moda, ¿no? Pero realmente estamos hablando de una escucha para la comprensión. Y eso es el secreto de la escucha activa. Yo estoy escuchando, atendiendo y en una postura concreta, pero estoy procurando captar información, porque lo que yo estoy es interviniendo para colaborar en la resolución de la situación. En un primer momento. Entonces yo, si veo a la persona herida, pues entonces sí, además del llanto que puede tener y el dolor de lo que ocurre, y hay que darle contención, bueno, hay que averiguar ciertas cosas. Ciertas cosas hay que averiguar, ya veremos qué. Entonces, bueno, en la escucha activa yo puedo técnicamente, si estoy, porque puedo estar también tomado por la ansiedad, ¿no? Pues es que la situación también, en cierta forma, me desborde un poco. Atentos y atentas con esto, por favor. Si estamos muy desbordados, es más fácil que estemos nosotros tratando de compensarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuidado con eso. Entonces, yo puedo repetir la última frase que la persona dice, ¿no? Como en un contrapunteo. Ahí. Entonces, yo puedo decir, y los que están en psicoterapia saben que es una técnica muy psicoterapéutica, esto de, bueno, sabes que la verdad fue muy violento, muy violento. Y ahí vamos, ¿no? Hay un anclaje para ir buscando. Pero no es una conversación sin fin. Estamos buscando cosas concretas. Por eso es una escucha activa, una escuchar para buscar algo. Ya veremos qué hay. Mantener la calma, eso sí. No puedo ponerme violento, no puedo agitarme. ¿Okay? Yo recuerdo en una intervención como bombero que un compañero ve a una muchacha herida y entonces cuando está en la camilla, ya estamos avanzando en la ambulancia, le grita al conductor, apúrate que se nos muere. Y la muchacha, pues, por supuesto. Y no era cierto. Lo que pasa es que él era tan nuevo que no había visto una herida de ese tamaño. ¿Okay? Y él estaba tan descompensado que mira lo que hace, ¿no? Entonces no es una escucha activa. Y lo que tenía que estar haciendo el funcionario era preguntar cómo fue la lesión, qué es lo que siente, y evaluando e interviniendo. Punto. Hay que hacer la tarea. La tarea es intervenir, no quedarnos dentro de ese mundo. Buscar las salidas que son las soluciones al problema. Mantener la calma en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, y si no, tomar aire cada cierto momento. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque puede ocurrirles, y entonces yo acá les transfiero un ejemplo. Yo, cuando me ha tocado dar intervenciones, primeros auxilios psicológicos a niños, a mí los niños me resuenan muy fuerte y me dejan mal, se lo digo claramente. Entonces, bueno, ahí tomo respiro y, bueno, me pongo a su altura, porque hay que hacerlo a la altura. Si la persona está caída, también hay que estar un poco más abajo. Si está arrodillada, hay que tratar de sentarse, no desde arriba, en fin, hay que poner una nivelación para la comprensión. Y bueno, después que logro contener eso, respiro y digo, bueno, pobre este muchachito, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Entonces voy y toda esa cosa que tengo ahí, que no es cierta, porque el muchachito también tiene sus defensas yoicas, que las vamos a activar, nos va a decir, mira, mi mamá, este es el número de mi casa, o yo estudio en esta escuela,
o estoy acá, vengo saliendo del colegio, en fin, me desmayé porque me desmayé simplemente, uno de los casos que pasó. Entonces, bueno, aquí hay que ver cómo hago. Y conectarse. ¿Y cómo nos conectamos? No nos conectamos en una frase de empatía y echándoles el cuento de lo que a nosotros nos pasó. Una vez me encontré con un niño como tú y lo resolvimos, no, nada de eso. Nos conectamos en la tarea de resolver la situación. Esa es la conexión que tenemos que hacer. Bueno, vamos a resolverlo. ¿Qué te parece? Me quedo acá esperando que venga tu mamá. Vamos a ir hasta una comisaría. ¿Te parece si esperamos, llamamos a un policía y buscamos la forma? ¿Recuerdas el número de tu mamá? ¿Recuerdas el número de un familiar? ¿Tienes anotado en el cuaderno algo? Es eso. Vamos a hacer algo. Lo que permite que las personas no se ahoguen, por así decirlo, esto es muy mío, perdón que se lo diga así, con sus emociones. No se vean desbordados o desbordadas por ellas, sino que retomen su situación. ¿Bien? Para eso, entonces yo tengo que presentarme. En el caso del personal de emergencia no hay ningún problema porque ellos tienen sus uniformes. Pero también tienen que decir su nombre, por cierto. Me llamo Roxana y soy bombera. ¿Te puedo ayudar? Aunque sea clarísimo que tienes un uniforme de bombero. Yo me llamo Roxana y por ahí te van a llamar. O Pedrito, Juan, o Julio, como sea. O bueno, mira, yo soy acompañante terapéutica, si estoy con un determinado uniforme, cuando lo utilizan, soy médico, soy lo que sea. Porque la persona necesita restituir y saber quién es el que está del otro lado, ¿no? Hola, ¿te parece si nos tomamos un momento para charlar? Puede ser para situaciones violentas. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Mira, mi nombre es Sergio, ¿puedo ayudar? ¿Y por qué no? También decir, mira, yo sé algo de primer auxilio psicológico, si quieres podemos conversar, eso no es una tontería, ¿eh? Suena artificial, pero no es una tontería. Y bueno, también está el clásico, hola, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quieres ayuda? ¿Podemos ayudar? En fin. Asumimos que la persona nos da esto. Yo por aquello de las preguntas de, bueno, ¿qué pasa si la persona no me responde? ¿Qué pasa si la persona dice, no quiero nada contigo? Bueno, ya lo dijimos, vamos a hacer una intervención a la distancia. Si son situaciones de riesgo para la vida, estamos obligados a solicitar ayuda de los funcionarios policiales, del SAME, del sistema de alerta, de los bomberos, de quien sea, y quedarnos cerca hasta que llegue ese personal. Voy a admitir personas. Muy bien. Entonces, entonces cuando ya tenemos el vínculo, vamos a buscar resguardo. Nosotros vamos a procurar resguardarnos, vamos a procurar tener privacidad. Entonces dirá, bueno, pero ¿cómo hago yo para tener privacidad en medio, no sé, de una crisis de pánico en un concierto de Coldplay, en un juego de fútbol, en un pasillo de una escuela? Bueno, simplemente frente a frente. Es lo mismo que les decía, ¿sí? Luzmila, quería consultarle igual cómo actuaríamos en una persona en la que se produce como una disociación del plano real. Me refiero a las personas que entran en shock y no se encuentran presentes en el acá, es como que se van. Vamos a eso, ya te voy a explicar un poco qué vamos a hacer con eso. Dame hasta que lleguemos a las 3 láminas más y ya te voy a responder. Voy justo a eso. Me gusta que se me adelanten porque estoy en eso. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compartimos. Gracias, Luzmila. Sigo con esto. Entonces, fíjense. Voy a buscar un frente a frente, un lugar, un nivel. Bueno, chicos, una vez ustedes han estado con el chongo, la chonga, el cacho, el amante, la esposa, la novia, el novio, la pareja, o con un amigo chusmeando así en una cafetería llena de gente y contándose las cosas, ¿no? Uno puede crear un espacio de privacidad, no intimidad, de privacidad con una persona si lo desea, estableciendo una postura igualitaria, mirando de frente, conteniendo. Y aquí, cuidado, el cuerpo eso es una teoría que se basa en el psicoanálisis, el cuerpo es la presentación del inconsciente. Entonces yo no puedo estar tocando. Usted tiene que abrazar con las palabras y colaborar con las intenciones, pero usted no puede estar abrazando. Nada de eso. A menos que, de verdad, la persona lo solicite. Bueno, pero es que alguien me va a decir a mí, abrázame. Sí, es posible. Es posible. Ante una pérdida,
Un niño desconsolado puede solicitarlo, pero por favor, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Mi sugerencia es no tocar a las personas, es estar allí presente. Nuestra presencia tiene que ser sólida, honesta, transparente, y esta persona tiene que saber que usted le está, sin tocarlo, agarrándolo de la mano para caminar hacia la solución de su problema. Este niño va a reconectarse con su mamá que se perdió, esta señora va a ser atendida médicamente, esta persona va a ser acompañada frente a la deuda, lo que le ocurre, frente a la mala noticia que le dieron, o esta persona va a restituir sus defensas y sus capacidades de resolver cosas ante la crisis de pánico. ¿Bien? Y entonces me decía, bueno, ¿y esto de la crisis de pánico? Bien. Esta pregunta es tal vez la clave para la restitución de las capacidades yoicas. Esto nos ayuda con pacientes en situaciones de crisis emocionales profundas, esto ayuda con pacientes en crisis de pánico, en crisis enormes de ansiedad. Cuando nosotros decimos la simple pregunta, ¿cómo te llamas? Nosotros estamos llamando, invocando a la persona. Es un sujeto que está perdido en una situación. ¿Sí? Cuando tiene la persona que tomar el tiempo para recordar, ustedes dirán, bueno, ¿cómo que recordar? Sí, recordar su nombre, evocar su nombre. También está diciendo quién es él o quién es ella, por supuesto. También está diciendo aquí estoy yo. Y al decir aquí estoy yo, también está diciendo yo soy. Y entonces recuerda que es mamá, recuerda que es papá, recuerda que tiene familia, recuerda qué era lo que estaba pasando. Y después vienen las otras preguntas que ya veré. Pero, ¿cómo te llamas? Y después viene, por supuesto, antes viniste diciendo tú, me llamo Sergio, acá estoy. Y mira, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, bueno, me pasó esto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedrito. No, Pedrito, veamos qué ocurrió. Ahí viene lo demás. Pero esto va a ser fundamental. Y si no lo dice completo, se lo pregunta de nuevo. ¿Pedro qué eres? Me llamo Pedro. Bueno, ¿Pedro qué? Bueno, soy Pedro González. Ah, muy bien, Pedro. Vuelves a decir, yo me llamo Sergio, te puedo ayudar, estoy acá para ayudarte, quiero ayudarte. ¿Sí? En fin, ¿me lo permites? Eso va a ser fundamental. ¿Sí? Cuando comienza la conversación, bueno, hay que identificar el riesgo. Las preguntas son, ¿qué ocurrió y qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que pasó? Aunque sea casi un absurdo preguntarlo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estoy es pidiendo que la mente se reconecte con la situación. Que esas emociones disminuyan y la razón aparezca a controlar. Que se active ese lóbulo frontal, que la voluntad empiece a aparecer. Todas nosotros tenemos resiliencia. Nosotros tenemos esa capacidad de convertir lo que nos ocurre en una cosa nueva, pero también tenemos la capacidad de llevar nuestras propias vidas. Punto. Antes de lo que pasó, yo estaba bien. Bueno, ahora cómo me restituyo. Y comienza usted a generar ese proceso de restitución. Las personas tienen estas capacidades y se activan inmediatamente. No son sujetos pasivos o sujetas pasivas. No lo son. Y nosotros estamos ahí solo para acompañar, para brindar unos primeros auxilios porque algo ocurrió y esa persona necesita restituirse. ¿Bien? Entonces, no somos los camilleros que levantamos y corremos. No, nada de eso. Y cuando hacemos eso, también decimos qué es lo que vamos a hacer. Profe, disculpe que lo interrumpa y Sí. tengo la necesidad de contar una experiencia porque me está dando vueltas en la cabeza con todo este tema. Muy bien. Y la verdad que te lo agradezco tanto. Qué interesante es poder hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué te pasó? Yo hace 1 año y medio aproximadamente sufrí un accidente automovilístico en una ruta de acá de Neuquén Capital que es muy conocida por accidentes automovilísticos por personas que conducen alcoholizadas, por lo general, ¿no? Es una ruta muy, muy, muy conocida por el nivel de incidencia en accidentes y demás. Pero bueno, me hice pedacitos en ese accidente. Estuve en terapia intensiva, fue muy, muy, muy heavy, hablando en criollo.
y la persona del 100, quien debía, del 100 es la persona de la ambulancia, ¿no? Del 107. Te agradezco las explicaciones con detalle porque tenemos, como sabes, gente de todos lados. Te agradezco mucho tu explicación. El 100 es la ambulancia que me asistió en ese momento. Qué importante hubiese sido que ellos, no sé si realmente acá en Neuquén se aplica esto a todo este personal o a todos, ¿no? Que debemos tener esta capacitación, porque de hecho, como yo tuve un traumatismo de cráneo, tuve hemorragia en el cerebro, tuve tres cortes en la cabeza, una fractura en la cervical y demás, yo no me acuerdo de absolutamente nada. Pero de lo único que sí me acuerdo, profe, y eso se lo juro por Dios, por el universo, por el planeta, por lo que sea, es que cuando estuve en la ambulancia, en todo esa nebulosa, que es lo único que tengo en mi cabeza, recuerdo escuchar a una mujer que dijo, seguro estaba alcoholizada. Y yo, muy enojada, le dije, recién salgo de trabajar. Y es lo único que me acuerdo. ¿Y cómo me marcó eso? Porque en vez de haber preguntado qué ocurrió, qué te pasó yo, o sea, tuve amnesia y pérdida de conocimiento, no me acuerdo de nada, pero cómo me quedó grabado eso es impresionante, porque ni siquiera me acuerdo de cuándo subí a la ruta, lo único que me acuerdo es de cuándo terminé de trabajar. Después no me acuerdo de nada, y cómo esa palabra de esa persona me quedó grabado en la cabeza, es lo único. Así que es impresionante el impacto psicológico y el impacto postraumático que nos deja cuando intervenimos de mala fe, de mala manera, ¿no? O damos por obvias ciertas situaciones. Y es muy fuerte, profe. La verdad que quería contar esta experiencia porque también he trabajado en un refugio de mujeres que sufren violencia y de hecho muchas veces cometemos el error, ¿no? De intervenir de mala manera y el daño que generamos sin querer o muchas veces, bueno, desconociendo, ¿no? Así que bueno, profe, gracias por darme la palabra. Muchas gracias por lo que compartiste, Florencia. Te agradecemos mucho, mucho esto. Hay otra persona que por allí quería hablar. Luz del sol, luz, ¿no? Hola, profe. Sí, a mí me surge la duda en base a una experiencia que tuve hace unos días con la chica que yo acompaño. Había un ítem que estaba en la diapositiva y decía identificación de la persona. Si esta pregunta sirve para toda intervención, el cómo te llamas, porque nosotras tenemos un vínculo, o sea, no es que fue solo un día, sino que estamos constantemente en contacto. ¿Se me escuchó? Sí, sí, eso ocurre con todo. Siempre vamos a... Lo que pasa es claro, porque tú estás hablando de personas que estás acompañando, ¿no? Sí. Sí, claro, en este caso no. Pero puede ocurrir, Luz, y te agradezco la pregunta, que cuando estamos acompañando pacientes que están en situación de prehospitalización o de resguardo en el hogar, de cuidado en el hogar, que es algo que ustedes suelen hacer, esta persona tenga una cosa que se llama síndrome confusional a través o a partir de una crisis, ¿no? Síndrome confusional. Yo recuerdo haber estado ayudando a una acompañante terapéutica que me decía, mira, yo no supe qué hacer, bueno, hice esto en un taller que hicimos. Y era que esa persona estaba cuidando a una señora, pero que esa señora era gemela, tenía una hermana gemela, ¿no? Y había muerto su hermana, y ambas eran personas mayores. Y en los gemelos ocurre esta cosa del vínculo, ¿no? Muy cerca de, bueno, cómo se sienten con eso, ¿no? Y bueno, ya le intentó, se dio cuenta que esta persona hasta perdió la noción de quién era, ¿no? Le dijo, ¿me recuerdas? ¿Sabes quién soy? No, entonces se preocupó mucho, ¿no? El acompañante se asustó mucho, los familiares también les pasa esto. Se asustó muchísimo. Bueno, ahí es que la condición es de acompañamiento, continuamos. Bueno, porque imagínate, en este caso era la capacidad, la posibilidad de, bueno, muere ella, muero yo, nacimos el mismo día. Claro.
sumándole a eso la emocionalidad, por supuesto, ¿no? De tu hermana. Pero sí, sí es necesario siempre darnos la oportunidad de avanzar con eso y conectarlo. Porque lo que quiero que vean con esto es que no tiene que ver con algo como cuando estamos conociendo a alguien en un asado o en una actividad social convencional. Lo que yo estoy pidiendo con la pregunta, ¿cómo te llamas?, es evocar el yo. Necesito que el yo aparezca con sus defensas, con sus límites. Recordemos que nuestro yo aparece cuando somos bebecitos y requerimos llorar para que se satisfaga nuestra hambre. En ese momento, cuando interviene el otro, o la otra en este caso, que nos viene a asistir, bueno, puede ser también un alimentador, ¿no? Puede ser una persona, un hombre que nos cuida. Pero bueno, esta persona que nos está asistiendo, ¿no? En ese momento yo reconozco que soy otro y que soy un yo. Otros dirán, bueno, cuando me veo en el otro espacio, pero cuando yo me doy cuenta que cuando ese self requiere de otro self, de otro, y aparece el ego ahí, bueno, yo esta cosa, yo necesito al otro para poder avanzar. Bueno, ahí es donde está. Entonces, cuando yo evoco al yo, digo, bueno, ¿cómo te llamas? Estoy delimitándome, estoy recuperando. Y no importa si les dicen, pero bueno, Nadia, tú no sabes que yo soy María Angélica. Ah, verdad. No, era para ver si estabas bien ubicadita de cómo está la cosa, ¿no? Ah, ¿tú crees que yo soy loca? Bueno, no, no lo creo, pero es parte de lo que después puedes explicarme. Eso es parte de lo que me enseñaron, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Es así. Uno nunca sabe cuándo uno se está encontrando con una situación de varío, de pérdida de la conciencia. Bien, continúo entonces con la presentación y avanzamos. Terminemos el durante, a ver qué tal va. Y luego abrimos las preguntas. Luego ya vimos, puede ser un repaso, bueno, me identifico, cómo te llamas, identifico a la persona, ya me identifiqué yo. Pregunto qué ocurrió, trato de identificar los elementos de riesgo, lo que está pasando, las personas que son afectadas, reconocer las posibles soluciones. Yo necesito en este caso decir, bueno, ¿qué ocurrió? Mira, fui objeto de una violación en ese callejón. Y enseguida, mira, y las personas que lo hicieron están allí. No, mira, se fueron. Tuviste mucho tiempo. Bueno, vamos a movernos, ¿te parece? Entonces ahí viene algo bien importante. Cuando yo identifico las posibles soluciones, no puedo cargarme las soluciones como si estoy agarrando un saco y me lo estoy llevando tal cual como, no sé, como un jugador de fútbol que se tira al suelo y lo levanto, lo monto en la camilla y me lo llevo. No, porque continúo con los principios de restitución de las defensas del yo, con la capacidad de la voluntad, que aparezca la voluntad de la persona. Entonces yo, aunque sea algo obvio, yo tengo que preguntar qué desea hacer. Y debo preguntar esto, debo decir, ¿qué necesitas? Aunque sabemos también que hay cosas que se ven, ¿no? Sangramiento, el procedimiento de violaciones es casi estándar en toda América Latina y es traslado a servicio médico, evaluación, protocolo HIV, protocolo de otras cosas, ya ustedes saben, evaluación, todo lo que sabemos que está. Hay un protocolo especializado, hay manuales detallados para esto, pero fundamentalmente podemos saber eso. Pero también pueden ser otras cosas. Vamos a ver cuáles son las necesidades, ¿no? Y ya les doy la palabra en lo que termine este proceso. El servicio médico, un familiar, necesito resguardo físico. Bueno, podemos estar ahí en un pueblo, en una ciudad donde se está inundando todo y la persona acaba de perder la casa. Bueno, necesita apoyo, necesita un lugar seco. Punto. A veces son cosas muy concretas. O una contención emocional, un niño perdido. Estamos hablando de un niño y una niña perdida. O sea, lo primero que necesita es una contención emocional. Es una persona que acaba de perder un familiar, alguien que le dieron una mala noticia, que está mal. O sea, yo creo que una de mis primeras intervenciones en esto, sin saberlo, fue darle atención y apoyo a una compañera que había reprobado una materia y eso significaba que había perdido una beca y que eso a su vez significaba que tenía que volver a su casa, al interior del país y bueno, vivir la vida que no quería vivir. Claro, eso no ocurrió, luego logró hacer sus cosas, pero en ese momento, todo ese elemento, el valor del símbolo, el peso simbólico de la situación, la carga simbólica la estaba destrozando. Entonces ahí había que hacer otra convención. Y bueno, eso es lo que buscamos. Buscamos ver qué es lo que se necesita. Fíjense, yo acabo de decir,
Me llamo Sergio. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, me llamo Pedro. Pedro, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, me violaron en la esquina. Y pues llegaron y me violaron. Bueno, entonces, ¿te parece si llamamos al SAME, al 100, llamamos al SAMU, al sistema médico, llamamos al bombero? Sí, me parece. Bueno, perfecto. Y volvamos a esto. ¿Qué necesitas? No es 20, te voy a llevar, ¿no? ¿Qué necesitas? Siempre restituyendo las propias defensas y los mecanismos de voluntad, de la voluntad. ¿Ok? ¿Quieres que te llame un familiar? ¿Sí? Y ahí volvemos al resguardo físico. Y esto es cuidado, la seguridad, por sobre todas las cosas, ¿no? Nuestra seguridad. Para eso. ¿Sí? Sí. Acompañar a las personas y ayudarlas a sentirse calmadas. Bueno, esto es algo que es la actitud que vamos a tener. Vamos a acompañar. Y vamos a informar sobre los próximos pasos. Vamos a decir, bueno, Pedro, sigo con el ejemplo. Bueno, vamos a movernos de acá porque este es un lugar peligroso. ¿Te parece? Mira, yo acabo de ver que hay una estación de policía a pocos metros, a 3, 4 cuadras. Pues estás bien para caminar. O es un lugar seguro ya pasó el riesgo de lo que vamos a esperar acá. Te estoy llamando en este momento. ¿Te parece si llamo? Voy ahora a llamar. Los acompañantes terapéuticos. Les iba a comentar. Ustedes están con un paciente de 90 y pico de años o con un paciente con una parálisis. Por favor, informen todo el tiempo lo que van a hacer. Juan, te voy a dar la pastilla que te mandó el psiquiatra. Juan, te voy a movilizar. Juan, vamos a llamar a tu familiar para ver qué pasó. ¿Okay? Siempre preguntar. Y entonces cuando digo vamos a llamar, también digo, ¿te parece correcto o no te parece correcto? Le doy la posibilidad de que me responda. A veces sabemos que lo que hay que hacer es llamar al familiar, por supuesto. Entonces hay mecanismos. Yo puedo tener un mecanismo por el cual decir, bueno, mira, cuando le pase esto a Juan, llámame, te va a decir el familiar. Bueno, eso también hay que hablarlo con Juan en su momento. Mira, cuando te pase esto, vamos a llamar a tu familia. O sea, aquí tiene que ser un trato entre iguales, por favor. Bien, siempre buscar solicitar la aprobación, aunque sea una cosa que caiga por sí solo. ¿Sí? Por ejemplo, unas heridas. Persona con una herida de bala. ¿Te parece si llamamos al examen? Claro, bueno, sí, pero lo que estoy buscando es que sus defensas personales se activen. Que haga lo que él haría solo o sola. Es una persona que le acaban de dar un disparo, le robaron el celular, no tiene cómo llamar. Bueno, yo llamo. Pero sin antes decir, mira, vamos a llamar. Y te puede decir algo como, y se pueden asombrar, no llamen a la policía, llama a mi mamá. Bueno, vamos a tu mamá. Pero en paralelo, bueno, después tratas de convencerla de que llame al sistema de emergencia. Bien, y siempre un refuerzo. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? Bien, y luego repetirlo. Bueno, estoy llamando al SAME en este momento. ¿Ok? Ok. Entonces la persona va dándose también autocontención porque está entendiendo lo que viene. Se está alumbrando la solución. Aparece la solución y esa solución es tangible para su conciencia. Es tangible. ¿Okay? Bueno, y hay que ayudar a acceder a información. Por ejemplo, bueno, mira, ¿sabes qué? Acá, sí, como te dije, mira, a 2 cuadras hay una estación de policía. Y muestras. Estoy llamando a tu mamá. Este es el número. ¿Este es el número, Juan? Sí, este es el número. Bueno, perfecto. ¿Ok? Y en el caso de situaciones de desastres mayores, bueno, mira, perdiste los documentos, te salvaste de que el río te llevara. Bueno, fíjate, los lunes se presenta, los lunes hay un servicio de identificación extranjería en la iglesia La Consolación, ¿sí? O en el Parque Rivadavia. Bueno, muy bien. Entonces tú puedes dar ese acceso a ese punto. O puedes también decirle a esta muchacha o a este chico que fue violado que lo que quiere es hacer el servicio médico, decirle, bueno, mira, recuerda que puedes hacer la denuncia por el 144, recuerda que puedes en cualquier momento acceder a un policía y contárselo. Cuando lo quieras hacer, hazlo, pero sería bueno que lo hiciéramos lo más pronto posible porque le explicas, vas explicando, ¿okay? Los por qué, los para qué. Hemos decidido que venga la asistencia profesional, se acerca la asistencia profesional y yo espero. ¿Okay? Pero ¿qué hay? Volvemos a esto, son acciones resolutivas. Llamar a los servicios de salud, ya llamamos,
orientamos sobre el lugar, la persona está perdida, lo que sea, llamamos a los familiares y nos quedamos acompañando. Siempre volvemos a decir, estimulando las propias acciones protectoras. Siempre. Por favor, siempre. ¿Sí? No es que usted lo cargue, se lo lleve. No. Esa persona tiene que decirle, me duele la pierna, ¿me puedes cargar? Bueno, está bien. Ahí es una persona tomando presencia. En la espera de los servicios, cuando ya hemos tomado una decisión, cuando sabemos qué es lo que va a ocurrir, bueno, hay que conversar sobre las situaciones anteriores y soluciones posibles, ¿no? Mira, esto, ¿cómo lo ves? Vamos conversando sobre lo que ocurrió. Tratamos tampoco de revictimizar, o sea, busquemos que la persona sienta su capacidad de poder resolver el problema. Y siempre busquemos verificar si hay una red de apoyo familiar o social. Alguien que pueda acompañarlo en la situación. Está pasando alguien que pueda acompañarlo en la situación, que esté allí. ¿Qué pasa si la persona me dice, no tengo a nadie en el planeta? Bueno, tienes a los servicios de atención social, tienes a la policía que viene por acá, tienes al médico, tienes al hospital, y ahí te van a atender como deben atenderte. Eso es así. ¿Quieres que me quede un rato más? Me quedo un rato más. ¿Hasta cuándo me quede? Esa es una pregunta que les hago y dejo de charlar tanto para preguntarles. ¿Hasta cuándo me quedo? ¿Hasta qué momento me voy a quedar? ¿El tiempo que sea necesario? ¿Y cuánto es el tiempo que sea necesario, Sebastián? Hasta que la persona se siente bien. A ver, Ludmila, Sebastián, no les entendí. Cuando el sujeto ya se siente bien, cuando ya se fue, o sea, como que baja el pico de ansiedad o el pico de... ya se estabiliza y ya llegó el sistema de salud o el equipo interviniente. Sí y no. Vamos a ver esto. A ver. Sí, cuando llega el equipo interviniente, el familiar, el contacto, qué sé yo. Cuando te puede decir, bueno, me siento un poco mejor, sobre todo en las crisis de pánico, siempre que esté en un lugar seguro. Siempre que esté a resguardo y en un lugar seguro. Puede que la persona te diga, no, ya estoy bien. Tú te percatas, bueno, vamos a seguir esperando, no te preocupes, vamos a seguir esperando a tu mamá. Ningún problema. Recuerden que después aparecen esas defensas, yo de que esas cosas, y recuerden que les dije que yo había pedido ayuda de una señora que estaba allí para acompañar a la muchacha hasta donde estaba el novio, ¿no? Bueno, porque pueden darse después los temores, y no será que este es otro ladrón, no será que esta persona es parte de... ¿Okay? Entonces, cuidado con ese acompañamiento, pero sí, hasta que llegue una persona, un familiar o algo. Eso va a ser lo más importante. Por ahí había levantado la mano alguien más. Mónica, creo. Es que son un montón, perdón. ¿Quién había levantado la mano? María Angélica. ¿Cómo está María Angélica? Y Sandy. Yo estaba pensando que para mí depende de la situación, porque si por ahí, como comentaba usted, ponele, llamamos a la policía, la chica está sola, pero igual la chica con el policía no se siente cómoda y entonces está bueno preguntarle y decirle, ¿querés que me quede? ¿Querés que te acompañe? Para mí depende de la situación, no, si es cuando llega la ambulancia y ya me voy, no, o esperar a que, obviamente, la otra situación era esperar a que llegue el familiar. Sí, hasta que llegue el familiar y se dice, no, estoy bien. Y es un riesgo también dejarla sola. Bueno, trato de conversar y dice, no, yo me quedo, no te preocupes, me quedo un ratito más, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar. Para mí depende de la situación. No sé si hay un tiempo en que tú decís, hasta acá ya está, cumplimos función. No, para mí depende de la situación. Claro, pero recordemos algo, dos cosas que van a pasar acá. Una, es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley y es una persona que está ahí. Por supuesto, por la privacidad o por cualquier razón, usted le puede pedir al funcionario que llame a una funcionaria. Si es un oficial de policía, usted puede pedirles más. Existe ese derecho en este caso. ¿Okay? Segundo, que no lo he planteado acá, pero mi actitud, ¿cuál será? Mi actitud será verificar mi propia seguridad. Usted puede estar acompañando entonces una persona que fue objeto de una situación difícil y usted termina en el kilómetro 27 de La Matanza, en el hospital Néstor Kirchner, por allá. ¿Okay? Entonces, cuidado con esas cosas. Va a ser importante que usted sepa dónde va a estar,
Siempre esté en contacto con sus familiares. Ustedes deben estar en contacto con sus familiares. Te va a llamar, en este caso, me permito, porque lo sé, porque me lo comentaste alguna vez, llamar a tu esposo. Tú llamas a tu esposo, María Angélica, a tu compañero, y le dices, mira, yo estoy acá, me pasó esto y estoy en esta situación. ¿Ok? Es así. Entiendo que auxiliar hasta la llegada de una salida, sí. Familia, situación, sí, ese es nuestro trabajo. ¿Ok? Pero una salida responsable. Por favor, siempre tomar los datos del funcionario, hacer una pequeña nota de lo que pasó por las dudas, porque bueno, nos va a ocurrir. Tal vez fuimos la primera persona que encontró a esa muchacha, ese muchacho, o sea, ahí pueden haber muchas variantes. ¿Ok? Pero siempre ustedes protección. ¿Ok? Llamaste, mira, estoy acá acompañando. Es más, a la persona esto le va a dar un toque de seguridad también. Pónganse en ese lugar. Tú le dices, mira, dame un minuto, voy a llamar a mi pareja, a mi mamá, a mi primo, a mi amigo, no sé qué, para decirle que yo estoy contigo acá. Una persona de verdad. Esto es una persona de verdad. ¿Ok? Matías. Sí, buenas noches, profe. Dos intervenciones. Uno, bueno, con respecto a la consulta que había hecho usted, creo yo de que, bueno, de que primeramente, como lo comentaba, debemos tomar los datos del agente interviniente, ya sea el personal de salud o personal de seguridad, sea policía, bombero, lo que fuere, tener los datos. También creo yo que es importante también tener los datos de algún familiar, si es el caso de que esperamos de que llegue algún familiar, tener los datos por ahí también como para preguntar, no por una cuestión de, como planteaba al principio usted, de decir, bueno, acá está mi número, por cualquier cosa llamame, que esto y el otro, sino más que nada por una cuestión de empatía y también saber cómo prosiguió la situación después de que te retiraste. Yo creo que antes de retirarnos, bueno, debemos tener esos dos datos. Primeramente, la persona interviniente, ya sea agente de salud o personal de seguridad, y segundo, los datos de la familia. Y una consulta que le quería hacer, en esto de que nosotros por ahí tenemos que preguntar qué necesita y si realmente lo quiere. Entendemos de que hay situaciones, qué sé yo, casos muy delicados como es el tema de violencia de género, de que hay muchas veces de que las mujeres no dejan de que intervengan porque son peleas que tiene con la pareja y qué sé yo, es del momento que le pega y después vuelve toda la normalidad y sigue como si nada. ¿Cómo podemos intervenir o cómo debemos intervenir nosotros en estas situaciones? O sea, entendiendo de que, bueno, de que debemos dar aviso a la policía en este caso, después cómo podemos seguir interviniendo como para, bueno, con esta situación. En las leyes argentinas y en las leyes de otros países, usted puede hacer una denuncia anónima. Lo que usted no puede hacer es agarrar, pararse frente a esa pareja y gritar, te voy a denunciar. ¿Ok? Nada de eso. Entonces hay que actuar con el prefrontal, ¿no? Entonces hay que actuar bien racionalmente. Bueno, sí, está bien. Pasó algo, usted ve que la mujer o el hombre está ahí haciendo un desastre, ¿no? Bueno, pues simplemente es una notificación. Hay lugares donde hay simplemente un número de WhatsApp donde usted dice, miren, en el lugar tal está ocurriendo esto. ¿Okay? Siempre es mejor cometer el error tipo 2, asumir que es y que no sea, a asumir que no sea y que termine siendo una desgracia. ¿Okay? Siempre es mejor. Ahí tú puedes llamar y decir, mira, yo quiero que voy a hacer una denuncia anónima. La denuncia anónima es esta. Hay una situación de violencia de género, de violencia intrafamiliar, violencia como usted quiera, de violencia en la calle. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que estamos, todos nosotros es nuestro deber hacer. Pero también es nuestro deber no meternos en el lío. Nos metemos en el lío cuando nos hacemos justicieros o justicieras, ¿no? Tú si le estás pegando, entonces me voy hasta la puerta de la casa, en fin, ¿no? Eso pasó hace poco en los Estados Unidos, en el condado de Texas, había una situación de violencia de género y muy fuerte, muy fuerte. Y entonces un vecino intentó ayudar y se metió en la casa. Y entonces el otro le dice que se retire. Y le dispara y no él, gracias. Y le dispara y lo mata. Mata a este vecino que intentó ayudar. Y al estar dentro de su propiedad, pues simplemente el otro no paga condena, porque fue un invasor de propiedad.
Sus intereses eran nobles, por supuesto que lo eran, pero se dejó llevar a un nivel emotivo que, bueno, lo superó. ¿Sí? Los únicos que pueden ingresar a un hogar para eso son los oficiales policiales bajo una situación de intervención concreta. ¿Bien? Son los únicos que pueden hacerlo. Bueno, sigo, entonces continúo para que podamos ir avanzando. Gracias, Nicolás. Gracias, Matías, perdón. Gracias, Angélica. Gracias. Bueno, ¿y hasta dónde nos quedamos? Bueno, muy bien, ya quedamos hasta que la situación esté controlada o parcialmente controlada, las soluciones sean claras y la persona se restituya. Puede ocurrir que la persona diga, bueno, ya estoy mejor, quiero caminar, irme solo, sí, puede ser. Condiciones de pérdida de la conciencia, algunas cosas, puede ocurrir eso. Pero ahí nos tenemos que asegurar, ¿no? Eso es lo que pasa. En la condición de crisis de pánico, yo les decía acá, bueno, la actuación es otra, es una actuación más cercana, es una actuación de pregunta constante que está haciendo la persona, sobre todo si tiene que ver con un teléfono, ¿no? Y hay todo un sistema de atención e intervención telefónica que cuando quieran podemos hablarlo. Ya nosotros tenemos una experiencia de formación de personal en los centros asistenciales por el tema COVID, de acompañamiento familiares. Eso es un trabajo que venimos haciendo en la universidad. Hace casi un año lo hicimos con el equipo de la Comuna 13, todo el tema de la Comuna 13, y también lo hicimos con el equipo del Hospital Miramar, cerca de Mar del Plata, en la provincia. Lo cierto es que podemos hacerlo también telefónicamente. Yo puedo hacer todo esto, sobre todo cuando hay un sistema, un servicio de asistencia. Les cuento que hay acompañamiento terapéutico telefónico. Eso es algo que en otros países se utiliza muchísimo. Y que bueno, luego los que quieran saber un poco de eso, lo vemos en la clase. Bueno, y aquí lo que acabamos de hablar, acompañamiento hasta realizar la entrega de la persona a una asociación competente. Debemos estar presentes hasta que una persona competente o responsable asuma la situación. Cuando decimos competente, es un funcionario público o responsable es un familiar. Asuma la situación, tomar nota de la identificación real de las personas o funcionarios. Cuidado con esto porque ha ocurrido que personas se quedan, llega otro y dice, me quedo, y termina generándole más daño a la persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tomar nota de la identificación real de las personas o funcionarios. Y aquí viene la discusión sobre si debo o no dar mis datos. Ya lo hablamos al principio. Sí, es así. Si me los pide un funcionario, estoy en el deber de hacerlo. Entonces, si me los pide otra persona, tengo la necesidad más bien de decidirlo. Se le puedo decidirlo como yo quiera. Después, ya en el después, vamos a ver, antes de entrar en el después, bueno, y un después de hacer la intervención, sí, después de hacer. ¿Alguna pregunta en el durante? De todos modos, va a quedar allí, vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son las intervención para contener, acompañar, conseguir las soluciones específicas y dar sentido, restituyendo las defensas yoicas? ¿Ok? ¿Quién eres, qué quieres y cómo lo vamos a hacer? Eso es la función central. ¿Hasta qué momento? Hasta que aparezca una persona competente, un familiar, o hasta que se restituya la persona. Pues puede ocurrir que una persona se restituya y se reoriente. Esto nos puede pasar con familiares, por ejemplo, personas que están entrando en Alzheimer, que están entrando en momentos demenciales, pueden tener una crisis, hasta que ellos luego se ubican, ¿no?, dentro de esto. Profe, yo no entendí lo que dijo a lo último de las filiminas, que lo íbamos a ver en las próximas clases. ¿A qué se refería? A lo que hay, claro, no es que hay más clases, sino que si quieren lo podemos conversar cuando hagamos el examen, cuando hagamos la devolución que vamos a hacer, porque hay una clase para devolverlo del examen, cómo están. Pero porque hay un acompañamiento terapéutico que se hace telefónicamente. Era solo para decirles que hay unas diferentes en el mundo ahora y otras cosas, ¿no? Son como las líneas telefónicas de prevención al suicida, un estilo así. Muy parecido a eso, pero se hace acompañamiento a personas de la tercera edad. Hacen llamadas continuas y eso es muy interesante. Bien. Bien. Tengo a Sebastián René Carrizo y tengo a Roxana Crespo. A ver, Sebastián.
Consulta, con respecto a cuando usted habla como servidores públicos, nosotros, es decir, yo me considero, ¿no es cierto? Yo trabajo para desarrollo social, servidor público en este momento, ya que trabajo como AT en un dispositivo. En ese caso yo puedo hacer la intervención, es decir, acompañar a esta persona, si no hay nadie, es decir, si no llega a venir la policía o la ambulancia, hacer la intervención y acompañar hasta el hospital, siendo yo, digamos, servidor público en este momento, ¿no? Claro, pero tienes que identificarte, esta persona, No, por estamos supuesto. viendo que dice, es acompañar, mira, te voy a acompañar hasta el hospital, ¿te parece? Te podemos acompañar. Bueno, muy bien, si no Exactamente. te presenta el sistema de salud porque está colapsado. Y bueno, hay personas que se montan en el taxi con esta persona y lo llevan hasta el hospital, porque saben que eso es lo que hay que hacer. Sí, les diré, por favor, por prevención, siempre estén acompañados o acompañadas de otra persona. Yo te diría, lo mejor es esperar un familiar que aparezca, si se puede, y de ahí entonces que esta persona lo haga. Bien. Pero si es Bien. una cosa muy, 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 bueno, yo acompaño a hacer la denuncia. Por ejemplo, en el caso de violencia de género, acompaño a hacer la denuncia. Bien. Pero siempre de todo que ir muy claro. Tengo a Roxana y luego tengo a Angie. Con respecto al nombre, hay una experiencia dentro de todas las cosas de bomberos. Me pasó en una competencia de ciclismo, hubo un embalaje que, bueno, vienen varias bicicletas. La persona que quedó debajo de el montón de bicicletas, bueno, lo atendimos, lo trasladamos a la ambulancia y yo le pregunto, pues, formaba parte del protocolo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y el señor me dijo Napoleón Bonaparte. Imagínense, yo siempre cuento esto porque es algo que a veces, y yo decía, bueno, el tipo está chocado, completo. Imagínate tú, llamarse Napoleón Bonaparte. Y yo no sé qué hago, y le vuelvo a preguntar, cómo es que te llamas? Porque no te entendí. Me dice, me llamo Napoleón Bonaparte, no estoy loco. Sí. Entonces me dice, mi cartera está mi nombre, en mi cartera está mi nombre, un bolsito que tenía de su vestimenta de ciclista. Eso me hizo reflexionar de que a veces nos vamos a la primera, ¿no? También tuvimos la experiencia en otros casos de información con policías, entonces ellos te cambian la pregunta. O sea, te preguntan cómo te llamas y después me dijiste que te llamaba o ¿cómo es que? No me acuerdo. Ese tipo de cosas para poder verificar realmente cómo está la condición. Entonces eso quería aportarlo porque a veces nos quedamos con la primera impresión o nos quedamos con la primera información. Fue una experiencia y yo siempre la cuento cada vez que tengo la oportunidad de decirle a los muchachos lo importante que es el nombre de alguien. Entonces quería compartir esto con todos. Yo sé que la mayoría son estudiantes de psicología, que somos pocos los que estamos de este lado, que somos bomberos, pero sí es importante, bueno, además que sí está la escala de coma de Glasgow, que debemos usarla para ver qué tan coherente o no es la persona, pero sí es interesante poder ir cambiando la pregunta, a pesar de que sea la misma, de que él se dé cuenta que tú le preguntas varias veces para ver cómo está. Entonces, bueno, quería compartir eso. Gracias, Roxana. Sí, eso me recuerda a un amigo que se llama Pablo Coelho, dice el pobre. Pero sí nos puede pasar esto. Bueno, en la vida hay esto, con lo que vamos encontrando. Muchas gracias. Sí, hay psicólogos, pero también hay muchísimos acompañantes terapéuticos. Es para nosotros genial que estén acá, de verdad. Y algunos compañeros de los bomberos. Ludmila, tengo Angie, perdón, primero y luego Ludmila. Buenas noches, gracias por la inducción que nos está dando y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se cumple el mismo protocolo de seguridad cuando nos topamos con personas que a su nivel cognitivo, su nivel mental, son iracundos, personas que sufren de esquizofrenia y se vuelven violentas? ¿Se aplica el mismo protocolo igual de acompañamiento y todo lo demás que explica allí? Porque ya cuando las personas se vuelven físicamente violentas, creo que hay que tomar otras medidas. Es mi duda
porque sé que todos los trastornos psicológicos no son iguales, sé que todas las eventualidades no son iguales. Gracias por lo que me puede informar. Claro, por supuesto, estamos hablando de protocolos en situaciones de crisis. Cuando una persona está en una crisis psicótica, que es una crisis que se promueve por la manía, se promueve por la fantasía, por lo que esté allí, no está en su yo, está escindido, está en otro lugar. Así que este procedimiento, yo te diría, bueno, hay que ver cuál es tu capacidad de protegerte, ¿no? Protegerte de esto y proteger a esa persona. Si, por ejemplo, en el caso de que eres un funcionario público o eres una persona que, bueno, un vecino que está preocupado, yo diría que, bueno, que se haga un monitoreo de esta persona para que no se haga daño, colaborar con el resto de los vecinos, si en este caso se puede hacer, y llamar a las autoridades competentes. Hay quienes logran hacer contacto, conversar y entrar en la psicosis de esta persona y, bueno, a partir de esa ir negociando, ¿no? Pero recordemos que bueno, recordemos, no, perdón, eso es como el profesor de matemáticas cree que los números son fáciles, ¿no? No, no es así. Vamos a estar claros que cuando una persona está en una situación de crisis psicótica, no hay conexión con la realidad. Está viviendo su fantasía, por así decirlo, su mundo interno. ¿Yo puedo incluirme en su mundo interno? Sí lo puedo hacer. Pero yo diría, siempre evalúen la condición para su propia seguridad. Ahora, ¿tenemos responsabilidad como ciudadanos sobre la protección de esa persona? Sí la tenemos. O sea, ahí es donde tenemos que no hacer un abandono ni dar esta muerte social del enfermo mental. Como decir, bueno, está loco, perdónenme la frase, está loco y no importa lo que le pase, ¿no? No, no, todo lo contrario. Que ahí en todos los países hay unidades de intervención que puedes llamar y estar ahí, monitorear un poco. Ahora, pero ¿puedo meterme si es iracundo, como bien dice? No, claro que no. Tengo que hacer distancia, una distancia física protectora con todos. Incluso los acompañantes saben esto. Cuando sus pacientes entran en una situación de crisis, porque pueden entrar en situaciones de crisis importantes y perder la noción de la realidad, ellos tienen que resguardarse. Algunos de ellos se habrán incluso metido en algunas habitaciones y llamado a los familiares. Porque esas cosas pasan. Eso pasa. Pero sí, en caso de los funcionarios encargados de intervenir sobre el tema de salud, bomberos y sistema de emergencia, no queda otra que eso. Ahora, los bomberos toca hacer contención física. Sí les toca hacer la contención física que se utiliza con la técnica del chaquetón, la técnica de contención física pura. ¿Ok? Eso se puede hacer. Eso es un procedimiento concreto que se sabe, que se conoce y que está allí. Si no, bueno, pueden conversar, podemos ver si les damos un curso sobre cómo se hace esa intervención. ¿Bien? Ahí dice 2 metros de la persona. Puede ser más. Con un paciente psicótico, a mí me tocó como bombero hacer intervenciones sobre pacientes psicóticos floridos. Y bueno, la velocidad con la que alguno de ellos puede agarrar un palo, una rama o lo que sea, 2 metros pueden ser muy poquito. ¿Bien? Así que bueno, pero estamos hablando de personas que están normopsíquicas y que están pasando por una situación de crisis. Ludmila, ¿ibas a decir algo? Sí, no, le quería consultar porque no lo vi acá en el durante, pero yo sé que hay, por ejemplo, en situaciones de que una persona quedó como muy traumatizada por alguna situación catastrófica, que hay como 3 o 4 puntos de contacto, que uno es el hombro, el codo y la rodilla, creo, que es en donde se tocan 2 segundos como para traerlo. Otra cosa es que no entendí muy bien la parte de atención a una persona en la que está disociada. No sé si sería correcta la palabra disociado. Si es esto de llamarlo por su nombre o de preguntarle cómo se llama, en la que podemos traerla. Me refiero a, no sé, pensando en una situación muy catastrófica, por ejemplo, acá en Neuquén hace unos años se derrumbó un supermercado, una cooperativa, y murió mucha gente. Entonces, pensando en situaciones como esas que pueden pasar y que son cotidianos, una persona que de la nada se le cayó el techo, le mató a la madre, por así decirlo, ¿cómo
¿cómo lo podemos traer si vemos que no responde al cómo te llamas? Y bueno, yo he estado en esa circunstancia, a mí me tocó trabajar muchos años con Cruz Roja, con Muero, y sí, las personas regresan, puedes simplemente estar ahí acompañando. Te quedas allí, estás ahí. Hay gente que está en mutismo, en un autismo selectivo, o sea, desconectado, ¿no? Cuando hablamos de la otra intervención, hablamos de personas que están en crisis psicótica florida. Estamos bromomaníacos, heteroagresivos, personas que están activando esas cosas, ¿no? Y particularmente yo comenté al inicio de esto que desde mi escuela de formación y desde como psicólogo y desde mis consejos a ustedes, de verdad, transfiriéndole las mañas que las pueda transferir, yo les diría que por ninguna circunstancia toquen al paciente. Por ninguna circunstancia. A menos que sean estas cosas muy concretas, pero como les dije, ahí no es necesario. Si usted hace bien lo que tiene que hacer, no es necesario. A menos que sea una situación, no sé, una lluvia torrencial y hay que abrigarlos. Son cosas muy concretas. Pero cuando estamos haciendo contención para unos primeros auxilios psicológicos, no es necesario. Lo que sí tiene que estar siempre es el contacto visual. Y el contacto emotivo, este contacto también de información, cuando yo digo, mira lo que estoy haciendo, voy a llamar a tu mamá, estoy llamando, este es el número. Más después que te da el número, puedes, así como lo planteaba Roxana, volver a preguntar, este es el número. Tú lo acabas de copiar bien, pero no importa, este es el número. Sí, 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 a ver, pues cuando está haciendo ese a ver, está metido en la situación. Y ahí está la contención. Ahí está la comprensión. ¿Sí? Usted no necesita tocar al otro para acompañarlo, ¿no? Por eso es que podemos pasar, ¿no? Por eso es que acá estamos acompañándonos y no nos estamos tocando. Eso es así. Bien. ¿Alguna otra intervención para ir haciendo el después e ir cerrando? Gracias. No, gracias. Perdón, Por nada, gracias. me surgió la duda de por qué dijo 3 puntos del brazo. ¿A razón de qué? No, ahí eso es una técnica que no es la que estamos aplicando acá. Es una técnica. Ok, gracias. Y, bien, pero no o sea, no, como yo les digo, no descalifico esas técnicas ni eso, sino que ni tengo tanta información sobre ellas, sino mi experiencia me dice que es mejor no tocar. Sobre esto se ha avanzado muchísimo. Y hay viejas escuelas y nuevas escuelas, como todo. ¿Sí? Y que bueno, pueden investigar a ver si consiguen algo, pero mi experiencia haciendo intervención en desastre, en crisis y con pacientes, en todos esos espacios, es no tocar al paciente. Bien. Gracias. Angie. No, Angie. profe, se me tildó sin querer, disculpe. Ah, ok. Pues no. Muy bien, voy a cerrar ahora con el después. ¿Qué pasó en el después? ¿Qué es lo que hay en el después? Bien. Miren, bueno, ¿y qué es esto del después? No se supone que yo ya lo dejo allí. Ya la dejé, mira, la dejé en el hospital, la dejé en... Vino el policía, vino su mamá, o sea, me dieron las gracias, mira, qué buena gente eres. No, bueno, hay un después. Y es importante después revisarlo, ¿no? Todo encuentro con otras personas nos transforma. Siempre nos transforma. Realizar una evaluación personal va a ser algo casi que obligado cuando estamos haciendo esto. Hay que, los que tienen terapeuta, comentarlo con el terapeuta. Los que no, conversar con su red de apoyo, con sus amigos. Y hay que revisar nuestra propia sensibilidad. ¿Okay? Recuerden que yo les comenté, mire, yo cuando trabajo con niños, yo prefiero que otros los atiendan, porque yo no atiendo niños en crisis, en situaciones caídos, rotos, qué sé yo, ¿no? Porque bueno, no sé, internamente está eso ahí, bueno, terapéuticamente lo trabajaré, lo trabajo, qué sé yo, pero es un tema que me va a mí así. ¿Ok? Entonces, bueno, yo tengo que revisar cuál es mi nivel de sensibilidad y ser franco conmigo mismo. Yo puedo ser que sea una mujer, y eso lo digo francamente, yo puedo ser una mujer que haya pasado por situaciones de violencia, y lo que tengo es una empatía destructiva, que lo que quiero es ir y bueno, buscar la venganza en cada cosa que hago. ¿Okay? Y entonces cada vez que veo a una mujer en situación de violencia, voy y bueno, estoy ahí. Y lo que estoy es realmente reviviendo cada vez en cada persona eso que ocurrió.
¿sí? No es lo mismo quien realmente por vivencia dice, bueno, este es un proceso que hay que asistir, ayudar, hay que acompañar, que hay muchísimas personas que lo hacen así porque se dieron cuenta de lo que pasa, ¿no? Eso es otra cosa, pero hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, ¿no? La venganza encubierta. No somos Supermanes ni Supergirls, y sabemos que, bueno, la justicia y las formas tienen lo suyo, la salud hay que cuidarla, y miren, hay que cuidarla tanto, 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 que hasta en el hecho de que yo me consiga una persona con una situación de violencia que esté cortada, yo tengo que evitar contaminarme con esa sangre. ¿Bien? Por eso es que esa abrazadera, esa cosa hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Bien? Pero hay que acercarse, eso sí. ¿Bien? Y no se lleve la tarea para la casa. Nada de, bueno, mire, ¿qué habrá pasado con esta muchacha? Bueno, la primera vez sí. Después, bueno, déjame ver. Yo he visto gente que ha ido al hospital, mira, ¿qué pasó con ella? Y vuelve y trabaja. No es lo mismo hacer un funcionario, una funcionaria, o un voluntario, una persona que está dentro de una organización no gubernamental o gubernamental que debe darle gestión de casos. Eso es otra cosa. La gestión de casos es continuar hasta el final, pero eso es algo más institucionalizado. Bien, yo no tengo por qué, estos son los primeros auxilios. Yo no voy a ver si la herida se le curó después que le puse el yodo a la persona. No, mira, te curaste. Cruzas la ciudad para hacerlo. No lo sé. Nada de llevarme tareas como, déjame comunicarme con estas personas, déjame buscar la cosa, déjame buscarte un abogado. Pero yo tengo un abogado buenísimo para eso. Todo debe terminar en el lugar en el que está. Bueno, a menos que me llamen para declarar ciertas cosas que pueden ocurrir, ya lo hablamos. Hay que evitar el trauma vicario o trauma secundario. Miren, la vida es simbólica. Y la mano, ¿cómo que es simbólica? Bueno, la vida es la representación que yo tengo de ella. Y cuando yo estoy expuesto o expuesta a situaciones traumáticas, esta situación traumática que vive la otra persona también me afecta y me transforma. Por eso yo siempre he estado luchando con esto de, bueno, la salud mental del personal que atiende emergencia, del personal operador de salud, del personal operador de justicia, de los voluntarios y voluntarias de las organizaciones no gubernamentales de diferentes cosas. Porque es inevitable que esa realidad que está ocurriendo ahí, esa situación, no me llame a mí, no me invoque estados de ánimo, no me haga, elicite, me haga que aparezcan situaciones emocionales o recuerdos o temores. De manera vicaria, usted puede pasarle esto. Les voy a dar un ejemplo de esto. Hay un estudio en un país, en Venezuela, donde durante un tiempo, en el año 2000, principios del año del siglo, se dio una vaguada muy fuerte. ¿Qué es una vaguada? Bueno, se condensa, se concentra la tierra, se concentra con agua, se genera un peso en la punta de la montaña con eso, y ese barro en algún momento cae y se lleva todo lo que está a su paso, ¿no? Y en aquel momento se estiman, por cifras oficiales, que murieron unas 60.000 personas, ¿no? Mira, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que del otro lado del país, en los Andes venezolanos, que son muy parecidos a Mendoza, las personas empezaron a tener problemas cardíacos, picos tensionales. Y en el estudio dado en la Universidad de la ULA, la Universidad de los Andes, se determina que muchas de estas personas estuvieron expuestas a cantidades bien importantes de horas de exposición de información por televisión sobre lo que ocurría en el otro lado del país. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de las personas que hicieron esta investigación? La hipótesis es, estas personas comparten una propiedad, y es que viven al pie de las montañas, de un lado y del otro. Unos están en las montañas de la costa del Caribe y otras están en las montañas de los Andes, pero comparten esa propiedad. Y además, en el repertorio histórico, en la memoria de la sociedad de los Andes, está el hecho de que sí, cuando llueve demasiado, el río se lleva a los pueblos. Fíjense qué interesante, cómo por eso se llama vicario, porque es algo que yo tomo como mío, pero que no me pasa a mí, que lo veo porque está ocurriendo en otro lugar. Nosotros somos víctimas del aprendizaje, del condicionamiento vicario, cuando nos muestran
estas publicidades en las cuales, bueno, creemos que con la tarjeta de crédito American después vamos a tener la misma vida, ¿no? Bueno, más o menos eso. Usted cree que va a ir saliendo con sus bolsas. Bueno, lo mismo nos pasa, porque la realidad es simbólica. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Revisemos, estemos siempre pendientes. Hay señales de síndrome de estrés postraumático que son la revivencia. Revivimos las cosas que nos ocurren por más de 6 meses. Hay interrupción del sueño, cambio del humor, cambio de los hábitos cotidianos. Hay interrupción de las relaciones o cambio en las relaciones de las personas. Y hay también cambios fisiológicos que pueden estar ocurriendo. ¿Sí? Digamos, entonces, cuidado con esto. Esto nos puede pasar en cualquier momento. Bien. Bueno, con esto cerramos. Abrimos las preguntas. Y bueno, vemos cómo va. Bien. Como les dije, son las 9. Estamos cumpliendo con nuestro horario. Bien. Así que, preguntas, si hay alguna pregunta. Si no, haré como hacemos con los primeros auxilios psicológicos. El siguiente paso es desgrabar esto, colgarlo en YouTube, pasarles a los que participaron por correo la encuesta de algunas preguntas sobre qué pasa hasta cuando nos quedamos, esas pequeñas preguntas. Y bueno, luego entonces, con la paciencia de que me permitan ir haciéndole los certificados para que puedan tener. Pero es eso. Y por supuesto, agradecido de que estén acá, están comprometidos y comprometidas a aprender un poco más de esto. Les voy a enviar también 2 manuales, el manual de la OMS y el manual de la OPS sobre intervenciones. Por ahí también hay un manual de la Cruz Roja, pero es más de apoyo psicosocial. Se los mando igual, pero les dejo claro que es eso. Y todo un desarrollo que hace una persona sobre el debriefing, para que vean qué es eso, el debriefing, cómo funciona, ¿no? Pero para que sepan que está allí. El conocimiento es para compartirlo. Si no, no sirve. Entonces, bueno, espero no haber sido demasiado largo. ¿Preguntas? No, le quería agradecer, profe, porque estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. Gracias a ustedes por estar acá. De verdad. Bueno, ahora tienen responsabilidades. Vamos a ver. Ahora no pueden decir que no saben RCP emocional. Jaime López, por nada, estamos a la orden. Es introductorio, ¿verdad? Que es introductorio, les queda ahora estudiar. Yo les doy, para los que están ahí, les voy a dar mis redes sociales, porque, bueno, comparto, y por ahí me pueden enviar correos. Mis estudiantes tienen correo institucional, pero ahí se los doy, y ahí me pueden escribir por los mensajes, yo les respondo, por supuesto les respondo. Con ese @ Sergio Yepes, va ahí, les voy a colocar la grabación de la clase y también la voy a colocar, por supuesto, en el canal del profesor de la UFRO. Muchas gracias, Sergio. Ricardo Cirides de Carora, Bomberos UNESCO. Un saludo y un abrazo, hermano. Igual un abrazo, hermano. ¿Quién más había aparecido por allí? Bueno, Florencia, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, una consulta. En una situación de que una persona esté intentando cometer un suicidio, por ejemplo, ¿cómo podemos intervenir en ese caso? Cuando ya la persona, si bien esto consiste en primeros auxilios psicológicos y entiendo que por ahí esta pregunta es como más abarcativa, si nos encontramos con una situación X de una persona que está intentando, ya está en conducta, ¿no? En acción, no en pensamiento, ¿cómo podríamos intervenir en ese caso? Bueno, ahí rápidamente diría, bueno, primero hay un protocolo de intervención de suicidio y hay en la universidad hay un centro de investigación de sociología y hay una serie de cosas que podemos conseguir. Para no decirte que vamos a tener todo el conocimiento acá, si quieres pásame un correo electrónico y yo te derivo a estos especialistas, ¿no? Bien, pero fundamentalmente nosotros tenemos que acompañar, estar ahí, no abandonar, eso sí. Va a ser importante entender que ningún intento de suicidio es un juego, todos son reales, y todos son situaciones de crisis que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahí, por supuesto, los primeros auxilios pueden ayudar,
pueden ayudar porque estás acompañando, estás conversando, estás hablando, y también puedes estar distrayendo en algunos casos, ¿no? Solamente distrayendo para que otra persona haga la intervención. ¿Bien? Pero sí, si quieres, Florencia, envíame un correo solo para yo recordarlo y te conecto con este centro y ellos ahí pueden hacerlo. Y si les interesa el tema, bueno, les lanzo una pestañita por ahí en el centro del espacio nuestro de la clase, ¿no? Bien. Perdona no responderte con mucho detalle, porque bueno, trato de ser eficiente donde estoy. Me ha tocado manejar pacientes con intentos de suicidio, o sea, pacientes suicidas que de verdad hubo que contener físicamente con los bomberos, también me ha tocado como psicólogo. Pero es todo un protocolo un poco más, como bien dijiste, más extenso, más específico. Tanto el manejo de pacientes psiquiátricos como el manejo de pacientes suicidas. Bien, son dos muchas protocolos gracias, distintos. profe, por la diferencia. Gracias. No, por nada, de hecho voy a tomar nota porque capaz podemos hacer algunos Sí, cursos está sobre... genial, profe. La verdad que volver a hacer como una segunda parte de esto sería genial, porque está súper interesante. Así que muchas gracias. Gracias, Florencia, de verdad. ¿Quién más había levantado la mano? Tengo ahí a... No tengo más levantada de mano. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios allí. Les conecté ahí, les puse mis redes sociales. Ahí hay información de todo, pero igual me pueden preguntar desde allí. Y bueno, de verdad que estén muy bien. Gracias por participar y espero haber sido útil en la medida de las posibilidades y que estén bien. Nos vemos la semana que viene, mis estudiantes, con las cosas que estén por ahí pendientes. Y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, profe. Buenas noches.